Entre el Dios secuestrado de Lilita Carrió, los retweets violentos de Fernando Iglesias, que está bien, no hay que seguir difundiendo, pero en este caso me parece que sí, hay que pedirle explicaciones y repudiar ese tipo de violencia. Y la escena lastimosa de Viviana Canosa, hice rima sin querer, tirándole alcohol a un invitado, ¿no? Aníbal Fernández en este caso, cuánta agresividad contenida en esa escena, o explícita si quieren, no tan contenida, que no se repetiría con otros protagonistas, me parece, ¿no? Digo, si hubiera sido otra persona la que estaba sentado ahí, con otra pertenencia partidaria, política partidaria, quizás, digo yo, no hubiera sido tal. En fin, cuánto material que ha dejado la semana, sin embargo, parece que sigue siendo más de lo mismo. Todas las Argentinas posibles, todas en ebullición en estas últimas semanas, en estos últimos meses. La tenacidad de quienes se beneficiaron con las bonanzas del programa neoliberal ejecutado por el macrismo es una amenaza constante a la construcción de esa nueva Argentina, o si querés, ahora podemos decirle esa nueva normalidad que suponemos debiera ser más crítica de las falencias del sistema en el que vivimos, más solidaria, más empática. Veníamos en diciembre, o habíamos elegido en diciembre, una nueva Argentina, o volver a esa Argentina que alguna vez fue contemplativa de los derechos de las mayorías. Y con la pandemia hablamos ahora de una nueva normalidad. Pero en definitiva, la Argentina impugna entre un gobierno conformado por una coalición que ganó en las urnas y las intenciones de cogobernar, como mínimo, de este grupo pequeño y para nada representativo de las mayorías, aunque sí acaparadores del mayor poder de fuego comunicacional que no descansa en la misión de masificar, de expander ese discurso pacato pero efectivo para un gran sector de la sociedad que es feliz, presumiéndose oligarca, aunque transpire para apagar la luz. Un sector que es capaz de salir sin barbijo a manifestar creyendo que la pandemia es una mentira, aunque la vida le vaya en eso, fíjate vos, ¿no? Lo tienen todo. Poder económico, diarios, radios, canales de televisión, portales, redes sociales, ejércitos de trolls. Es el botín histórico que terminaron de concentrar en este último tramo. Y contra eso, la verdad, nada nuevo. Es necesario repensar el mapa de los medios de comunicación, mejorar las estrategias de comunicación, dejar de subestimar este tema. ¿Es esto o admitir que los sucesivos gobiernos van a ser sencillamente socios o víctimas de los dueños de este arsenal? Mejorar la calidad del acceso a la información, mejorar la cantidad de voces, favorecer la aparición de nuevos actores a riesgo de ser reiterativa, o fortalecer a otros tantos que sobreviven solapados, no es solamente apuntalar un derecho que tiene toda la ciudadanía, como es el derecho al acceso a una información plural y de calidad. Es, por si hace falta decirlo, mejorar la calidad de la democracia, es mejorar las posibilidades que puedan tener este u otros gobiernos de gestionar, de gobernar sin ser coaccionados, extorsionados, presionados por los poderes concentrados, inescrupulosos siempre, ávidos por beneficiarse a costa y a pesar de todos y de todo. ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo y accionar en consecuencia? ¿Por qué? Dice Alfredo Zayat, hoy en página 12, les dije que quería volver sobre esto, que las controversias políticas y mediáticas provocadas por el tuit de Cristina recomendando su artículo el domingo pasado dejaron al descubierto dos debilidades del debate público. Una, la dificultad para hablar, indagar y cuestionar al poder económico. Hay graves dificultades para hablar, indagar y cuestionar al poder económico. Y otra, el temor en diferentes ámbitos a reflexionar, estudiar y criticar a los grupos Clarín y Techín. Lo hemos hablado tantas veces, claro, ¿quién se va a querer meter? Más en un momento crítico, ¿quién se va a querer meter? Si ya sabés cuál es la respuesta, ¿no? Apuntan con todo hacia el lugar de quien les parece un estorbo, una molestia o una amenaza. En diciembre creíamos que podíamos reconstruir, aunque sea de a poco,
esa otra Argentina, esa que en gran parte es un idilio, maltratada, abandonada, ahora, en estos últimos 4 años. La Argentina colectiva, la de los derechos ganados, la de los derechos todavía por ganar. Esa es la pulseada. Estos son los espasmos cotidianos. Esa es siempre la discusión de fondo que tiene a la mayoría de argentinos y argentinas como rehenes. Las dicotomías que se plantean en pandemia son en realidad las dicotomías de la Argentina, porque las discusiones que subyacen todo el tiempo son las mismas que hace 30 años y si querés un poco más también, ¿eh? Relajar las medidas de aislamiento en los centros, que son el foco de los casos en el momento más duro, lo escuchábamos recién a Ernesto Resnick también al respecto, genera dudas. Es una medida que no sigue la lógica con la que hasta aquí se ha manejado el gobierno para diseñar las políticas. Hay fuertes presiones. ¿Es lógico flexibilizar cuando más casos se registran? ¿Cuánto influyó aquí la presión corporativa y de cierto sector de la sociedad? No se aguanta más, dicen. No se aguanta más el encierro. Yo les pregunto, ¿se puede aguantar lo que podría desencadenar si todos nos relajamos? ¿Será aguantable que se sature el sistema de salud, por ejemplo, y que tengan que elegir a quién atender y a quién no? ¿Será aguantable que aumenten las muertes? ¿Qué van a decir entonces? Es probable que sea absurdo, pero me parece que aún así es necesario recordarles que la pandemia no es algo que solamente le ocurrió a la Argentina y tampoco la decidió el gobierno, y que los números indicaron hasta aquí que las políticas estuvieron bien tomadas, atendiendo la cantidad de muertos según la población, que en Argentina fue de las más bajas, y las proyecciones económicas que demostraron aquí y allá que el daño es el mismo, con o sin cuarentena, con o sin aislamiento, las economías se desploman en todo el mundo. Entonces, ¿es muy difícil acordar que lo más importante es la vida? ¿De verdad? ¿Tantas vueltas? ¿Tan difícil es priorizar la vida o es que si la vida es la del otro no me importa? Todo esto planteado en tono de inquietud, de duda, de pregunta, si quieren, más en términos de certeza. Ante los embates corporativos contra el gobierno, las objeciones dentro del campo popular, además, a ciertas decisiones del gobierno, son combustible que las plumas de los operadores mediáticos sabrán aprovechar. Lo vimos durante toda la semana. Y aquí otra dicotomía. Esta vez hacia adentro del espacio gobernante. Callar o instalar debates necesarios. Callar o permitirse una crítica responsable. Decidir esto implica un ejercicio de reflexión previa. Hasta en eso influyen, fíjate. Hasta en eso opacan el ejercicio de la democracia. No existe la posibilidad, y ya lo sabemos, de una oposición madura, responsable. Nadie la espera. Vean a Carrió, sino denunciando que le secuestraron al Santísimo, o a Macri escondiendo el teléfono en medio de una causa tan grave como la de espionaje ilegal, donde tendría que decir, tomen, aquí tienen mi teléfono, busquen lo que quieran, estoy tranquilo, tengo la conciencia tranquila, no espié a nadie, no le armé causas a nadie. Se restringe en cierto modo la posibilidad de que desde la propia coalición gobernante se abran entonces debates constructivos. Lo habíamos amarcado a esta posibilidad el año pasado cuando el gobierno recién asumía y decíamos, ¿cómo va a ser Cambiemos para debatir seriamente después de lo que fue su gobierno? Qué chiste tener a Cambiemos como oposición. El Frente de Todo, pensábamos en ese momento, va a tener una doble responsabilidad, gobernar, pero también autorregularse en cierta manera, cumplir con ese ejercicio de ser crítico, de indicar o poder objetar aquello que podría mejorarse desde el timón presidencial y que además es absolutamente saludable porque se trata de un espacio demasiado amplio, muy amplio, contenedor de un abanico de pensamientos y de posiciones extenso. Entonces es saludable y es obvio que va a haber diferencias. Con el anuncio del viernes sobre las modificaciones a la cuarentena se precipitaron los títulos en donde Larreta emerge triunfante por un lado, el más afín a flexibilizar el aislamiento, explotando una supuesta grieta con Kicillof, que se muestra un poco más reservado al respecto y que advierte que nadie está a salvo. Una suerte de vamos a salir de esta
versus nadie está a salvo. Quizás las miradas hacia Larreta hubieran tenido otro tinte, mucho más parecido al del núcleo duro del PRO, cuestionador de su cercanía con Alberto Fernández, si lo que se hubiera anunciado es la prolongación sin modificaciones del aislamiento, atendiendo el mayor número de contagios. Los dialoguistas, así se presentan, es digno de destacar, siguen molestos con Larreta por sentarse a discutir o diseñar políticas en medio de una pandemia, una actitud que delata otra vez la mezquindad que los moviliza y la escasa sensibilidad social que siempre tuvieron para con quienes más sufren. ¿Qué van a decir mañana? Ya hay algunos anticipos, pero ¿qué van a decir mañana si el resultado, que toco madera, no queremos que ocurra, pero si el resultado de estas modificaciones implica el aumento de los casos? ¿Larreta también va a pagar el costo político? ¿Se van a hacer cargo todos los sectores que están presionando? Porque, lógicamente, si esto ocurriera, los que presionaron para flexibilizar van a ser los que más ferozmente apuntarán contra Alberto Fernández por una decisión que van a marcar como desacertada. Es una encerrona difícil de saltear. Si se salvan vidas, te hablan del derrumbe económico, que de todas maneras hubiera sido, no es una falsa dicotomía. Pero si aumentan los casos, buscarán directamente culpables en el gobierno sin asumir el trabajo sucio que hicieron durante todas estas semanas. La posibilidad de que estas presiones corporativas resulten efectivas a la hora de moldear la agenda oficial, es cierto, generan desazón o frustración. Lo digo pensando en Vicentín, pensando en el impuesto a las riquezas, que va a llegar de todas maneras pronto al Congreso, pensando en la cuarentena. Las críticas dentro de un espacio tan amplio como el Frente de Todos no solo son esperables, son necesarias. Pero ojo, porque también es esperable y necesario el respaldo a la figura de Fernández, ante eso que ya se animan a verbalizar sin disimulo y sin ponerse colorados. No es una coincidencia que en una mesa de un programa nocturno se pregunte si Alberto Fernández terminará su mandato y que personajes como Sapsay, detractor del gobierno, plantee que tiene muchas consultas sobre qué ocurriría en el hipotético caso de que, y repite aquello que también harán bandera los furibundos caceroleros y merodean por ahora editorialistas. Ante esto, el respaldo de los espacios que integran el Frente es crucial, además de la cordura que puede aportar gran parte de la ciudadanía consciente de las particularidades de este momento, una sinergia en la que todos deben colaborar sin romper el equilibrio. La percepción, la pretensión de que el momento de crisis representa una buena oportunidad para avanzar con los debates y con medidas tendientes a redistribuir la riqueza y sobre todo redistribuir el poder, es cierto, perdió terreno esta semana. Pero el escenario es lo suficientemente cambiante como para no resignarse ahora.